Miércoles 27 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes, y hermanos y amigos los entregarán, y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en el discurso escatológico de Jesús. El día de ayer habíamos hablado un poco de este discurso. Tanto el evangelista Mateo, como el evangelista Marcos, como el evangelista Lucas, es decir, los tres evangelistas que se llaman sinópticos, tienen este largo discurso escatológico del Señor. Es el discurso que habla de los últimos tiempos, especialmente, particularmente, de la segunda venida del Señor. Aunque, como vimos ayer, también se habla de la destrucción del Templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando Tito, hijo de Vespasiano, sitió Jerusalén y destruyó ese majestuoso templo que había allí. Pero hoy el Señor ya está hablando particularmente del tema de la persecución que vivirán aquellas personas que se declaren discípulas de Él, aquellos cristianos que lo sean coherentemente, persecución que recibirán desde distintas instancias. Eso vamos a verlo ahora entonces, meditando tres mensajes. Primero, no te victimices. Segundo, tres persecuciones. Tercero, tranquilo, Dios te ayuda. Vamos con el primer punto. No te victimices. Amigos, y pareciera extraño que este fuera el primer punto de la meditación, porque el Señor dice, iniciando el Evangelio, que nos echarán mano, que nos perseguirán. Más aún, en el Sermón de la Montaña ya Jesús nos lo había dicho. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 11 al 12 dice: bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Hasta aquí el Evangelio. Es decir, es un signo del reino el ser perseguidos. Oigan bien, el hecho de ser perseguidos por causa del reino es un signo que acompaña a aquellas personas que viven coherentemente su fe. Pero esto lo vamos a ver en el segundo punto. Lo que les propongo meditar en ese primer punto es la diferencia que hay entre persecución y victimización. Atentos, es signo del reino que seremos perseguidos, pero no es signo del reino la victimización. ¿En qué consiste esto de la victimización? Consiste en no hacerme responsable de las consecuencias de mis actos. Y entonces, cuando hago algo que merece una reprensión, o hago algo cuya consecuencia va a ser un ataque directo hacia mi persona, entonces me victimizo. Es decir, en vez de asumir la responsabilidad de lo que hice, empiezo a decir que me están atacando injustamente, que es por ser católico, que es por estar en grupos de oración, que es por esta o aquella razón. Victimizarse. Es decir, no hacerme responsable de mis actos y de las consecuencias de ellos y remitir la responsabilidad a otras personas. Familia, esto lo estamos haciendo desde el inicio de la creación. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Recuerdan cuando Dios le preguntó a Adán si es que acaso había comido del fruto que él le había prohibido? La respuesta de Adán fue realmente triste, pura victimización. Adán le dice: la mujer que tú me diste me dio y comí. Esta misma mujer había sido llamada por Adán hueso de mis huesos y carne de mi carne, así cuando la vio toda hermosa. Pero después del pecado, entonces la culpa era de Eva. En el fondo la culpa era de Dios, según Adán, porque si tú no me hubieras dado esa mujer, en la lógica de Adán, yo jamás hubiera pecado. ¿Ven? La victimización. Entonces es importante que lo primero
que nosotros reflexionemos en el momento en que recibamos una persecución, un ataque, una crítica, alguna palabra que no nos guste, lo primero es reflexionar dentro de nosotros si esto que estoy recibiendo es consecuencia de alguna mala acción que yo haya hecho. Atentos, con esto tampoco estoy diciendo que el hecho de que uno cometa algún error justifique los atropellos, los abusos y realmente reacciones desproporcionales. Lo que estoy diciendo es que en ocasiones simplemente cuando nos exigen que asumamos las consecuencias de lo que hemos hecho, nos victimizamos. Empezamos a decir que es persecución y empezamos a decir que la culpa es del otro. No, amigos, el reino, repito, sufre persecución, pero no victimización. Ahora bien, cuando reflexiono en conciencia y me doy cuenta que estos ataques que recibo no son consecuencia de acciones que yo he hecho, entonces podemos y debemos exigir justicia y debemos visibilizar también las persecuciones. Y esto nos lleva al segundo punto. Segundo, 3 persecuciones. Amigos, el Evangelio nos habla de 3 tipos distintos de persecuciones. El Señor dice que seremos perseguidos en las sinagogas, que seremos perseguidos por los reyes y gobernantes y que seremos perseguidos por los padres y por parientes. Vamos a ver. Naturalmente, cuando un cristiano vive de forma coherente, cuando se enseña el Evangelio tal como es, entonces esto sí que levanta ampolla. Esto necesariamente trae algún tipo de persecución, porque el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué sucede cuando la sal se deposita en una herida? Amigos, simplemente arde. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y qué sucede cuando una luz potente se enciende en un cuarto completamente oscuro? Esto encandila los débiles ojos de las personas habituadas a la oscuridad. Es lo que sucede cuando una persona inicia su proceso de conversión. Se convierte en sal. Y en ocasiones, sin siquiera hablar, la vida de este neoconverso, la vida de esta persona que ahora intenta ser coherente, que ahora intenta caminar hacia la santidad, es como sal en la herida del pecado del otro. Es como luz en la ceguera del otro. Y por eso el otro se siente atacado y naturalmente va a responder con agresividad, con persecuciones. Esto es lo que sucede. Por eso, amigos, siempre, si vivimos coherentemente nuestra fe, terminaremos recibiendo algún tipo de persecución. Y entonces el Señor habla de persecuciones en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga en el siglo I? Era una institución religiosa. Entonces, son las persecuciones que se reciben en el ámbito religioso. Amigos, lo triste es que en ocasiones las críticas más mordaces que recibiremos son las críticas que surgen dentro del seno de la misma iglesia. Y atentos, cuidado, que puede que nosotros seamos de esos que estemos criticando a otros y empecemos a perseguir a otros. Esta es la triste realidad. Recordemos el caso de Bartimeo, este ciego que gritaba en medio del camino a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Y recordemos cómo un grupo de los que iba con Jesús se fue a decirle a Bartimeo: cállate, no sigas gritando. Fue a desanimarlo. Es natural que suceda que en la iglesia crezca el trigo junto con la cizaña. Y esa cizaña en ocasiones nos quiere ahogar. Amigos, sí, es cierto. Uno esperaría que en los grupos de oración, en las parroquias, en nuestras comunidades cristianas, en nuestras diócesis, pues todo el mundo fuera santo y que entre todos nos ayudáramos. Pero déjenme decirles que aún los santos sufrieron tremendas persecuciones intraeclesiales. Grandes santos perseguidos por grandes obispos también, paradójicamente. Es la realidad y debemos asumirla con valentía y debemos saber que el Señor nos acompaña. Pero tal vez las persecuciones más fuertes vienen de afuera y es el segundo tipo de persecución. El Señor dice que reyes y gobernantes nos perseguirán y aquí se refiere entonces al ámbito civil. ¿Y qué son aquellas leyes que están atentando contra la dignidad de la persona, contra la vida, contra la familia, contra la libertad religiosa? ¿Qué son estas leyes sino una persecución directa a la moral y a la fe cristiana? Sí, queridos amigos, lo palpamos y en la medida en que el mundo se descristianice más, estas leyes y estas persecuciones se radicalizarán. Ya lo palpa uno en las redes sociales.
no es sino entrar a Twitter, una red social por lo demás que es bastante compleja. Hay una tremenda toxicidad de odio, de resentimiento, de rabia allí. No digo que los cristianos no debamos estar allí, me parece al contrario que debemos hacer presencia para hacer luz en medio de esa tiniebla, pero no podemos responder al odio con odio, sino al odio con amor. No podemos responder a las persecuciones, a las críticas, a las calumnias con la misma moneda. No podemos convertirnos en lobos, sino que somos ovejas en medio de lobos. Así decía San Ireneo de León, que cuando nosotros nos convertimos en lobos, entonces Jesús deja de ser nuestro pastor, porque el pastor no pastorea lobos, sino ovejas. Y con esto nos está diciendo San Ireneo que ante las persecuciones mordaces que recibimos, no podemos nosotros responder con igual ferocidad, sino que debemos responder con caridad cristiana, con verdad obviamente, con justicia obviamente, exigiendo que se respeten nuestros derechos, por supuesto, pero siempre la caridad debe ir adelante. Siempre la caridad de la oveja debe ir adelante. Entonces vienen esas persecuciones en el ámbito civil, pero tal vez las más dolorosas son las persecuciones que vienen de la propia familia. El Señor dice que un tercer tipo de persecución es el que se recibe de padres, parientes, hermanos, etc. Claro que sí, amigos. También sucede que dentro del ámbito familiar seremos criticados. Ojo, recordemos lo del primer punto. En ocasiones vamos a victimizarnos. Y en ocasiones lo que nuestra familia nos está exigiendo será simplemente coherencia. Entonces cuando nos piden coherencia, nos victimizamos y decimos que nos están atacando, que es por ser católicos. No, amigos. Primero tenemos que entender que la mejor manera de evangelizar a nuestra familia es el testimonio de vida. Pero también debemos comprender que aún siendo un potente testimonio de vida, viviendo con coherencia la fe, habrá cosas en las que desafortunadamente se generará conflicto, se generará choque. Y no podemos nosotros ceder en nuestros principios, aún delante de nuestra familia. Mostrémoslos con toda la caridad, pero también con toda la claridad. Que sepan que nosotros somos católicos y vivimos así, que no queremos imponer nuestra fe a nadie, que nuestra intención con nuestra familia no es propiamente obligarles, sino al contrario, llevarles amorosamente a esto que creemos. Pero cuando haya algún punto de discusión, tendremos que mostrar con claridad nuestra posición católica. Otra cosa es lo que los padres debemos hacer con los hijos. Cuando les educamos en la fe, cuando les llevamos a la oración, cuando les enseñamos la práctica religiosa, en ocasiones ellos naturalmente ofrecerán algún tipo de resistencia, porque para un niño lo único que le importa es divertirse. Acá no estamos hablando de una imposición, sino de la educación. Y la educación, no solo en el ámbito religioso, en cualquier ámbito, implica ejercer un poco de orden, un poco de disciplina, de tal manera que vayan habituándose, vayan logrando el hábito del estudio, el hábito de comer, el hábito del orden, pero también el hábito de la oración. Entonces allí no hablamos de imposición, sino de disciplina, de orden, de sembrar hábitos. Amigos, pero desafortunadamente la inmensa mayoría de veces tendremos que vivir estos momentos. Entonces, ¿qué hacer? Vamos con el tercer punto. Tranquilo, Dios te ayuda. El Señor termina el Evangelio diciendo, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. ¿Qué hacer entonces? Esto, confiar en que Dios está con nosotros. En medio de la persecución, respondemos con confianza. Pero, atentos, para que esta persecución no nos aplaste, para que esta persecución no nos reste vitalidad, no nos reste fuerza apostólica, debemos perseverar. ¿En qué? En la fidelidad, en la oración, en la vida sacramental. Debemos perseverar en el conocimiento de la palabra, en el estudio de la palabra, en el estudio de la doctrina de la Iglesia. Debemos perseverar en nuestra comunidad. Es decir, el Señor nos promete su ayuda, pero nos da los medios. Nos ayuda directamente con medios concretos. No podemos decirle al Señor, ayúdame, si desprecio los medios que Él me da. Señor, ayúdame, pero no volví al grupo de oración. Ayúdame, pero no estoy yendo a misa. Ayúdame, pero no rezo el rosario. Ayúdame, pero no me confieso. Ayúdame, pero no me intereso por formarme en mi fe. Amigos, Dios nos ayuda. Y te digo, tranquilo, Dios te ayuda, pero usa los medios que Él te ha dado.
Usa los medios que Él te ha dado. Y respecto al futuro, no te angusties, no te angusties. Noten que el Señor nos está diciendo lo que sucederá y nos está diciendo no se angustien por lo que sucederá, preocúpense por el hoy. A cada cruz le llega su gracia. Grábate bien esa frase. A cada cruz le llega su gracia. Hay personas que viven demasiado preocupados por las cruces del futuro, por lo que sucederá, y dejan de cargar las cruces del presente por angustiarse y desgastarse pensando en las cruces del futuro. De hecho, algún santo decía que muchas cruces del futuro son del demonio. Es decir, son distracciones que el enemigo nos pone para que no asumamos la cruz presente. No estoy diciendo que no debamos prever de alguna manera lo que va a suceder, que no nos debamos preparar para lo que viene. A lo que me refiero es a que, finalmente, si vivimos coherentemente hoy, si vivimos fielmente hoy, entonces la fidelidad de hoy me preparará para la perseverancia de mañana. Oremos. Amado Señor, lo primero que quiero hacer hoy es pedirte perdón por todas las veces en que me he victimizado, por todas las veces en que he creído que son ataques, lo que en realidad son simplemente consecuencias de mis malas acciones. Y hoy asumo con valentía estas consecuencias y dejaré de victimizarme y empezaré, Señor, a hacerme responsable por mis acciones. Pero también te quiero suplicar ayuda para los momentos de persecución, aquellos que no son producto de lo que he hecho, de las cosas en que he fallado, sino aquellas persecuciones que son producto de mi fe, del hecho de creer en ti. Señor, sabes que las he tenido y las tendré todavía mayores, pero sé también que tu gracia me basta. Sé que tú estás conmigo, sé que si tú me acompañas, no desfalleceré. Sé, Señor, que tú me darás la fuerza de resistir. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no te victimices. Segundo, 3 persecuciones. Tercero, tranquilo, Dios te ayuda. Compromiso. Vamos a orar en el rosario de hoy por los cristianos perseguidos en el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.